Всем привет! ¿Qué onda? Vamos a empezar una nueva parte de la bioquímica, los lípidos. Hoy nos toca uno de los temas más complicados, tanto desde el punto de vista de la explicación como desde el punto de vista de la comprensión. Pero en este video reuní toda mi experiencia docente explicando química, así que voy a tratar de explicarte todo con el lenguaje más simple posible. Y te recuerdo que el apunte listo de este tema y de otros lo puedes conseguir totalmente gratis en mi Instagram. Escribí la palabra clave grasa en el link que está en la descripción y te mando el enlace para descargar el apunte. Y ahora sí, arrancamos. Entonces, ¿qué son en definitiva los lípidos? Son una clase de sustancias cuya única propiedad común es la hidrofobicidad. ¿Qué es la hidrofobicidad? Hidro significa agua. Eso ya lo sabemos. Y fobia, ¿qué significa? Miedo. O sea que en esencia los lípidos son una clase de sustancias orgánicas que no se disuelven en agua, que le tienen miedo al agua. Y según su comportamiento frente a la hidrólisis en medio alcalino, todos los lípidos se dividen en dos grandes grupos: lípidos saponificables y lípidos no saponificables. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero que nada, hidrólisis. Hidro, ya lo sabemos, es agua. Lisis, ¿qué significa? Acordate, por ejemplo, de los lisosomas. Son orgánulos que dentro de la célula cumplen la función de descomponer sustancias complejas en sustancias más simples. O sea, en esencia, lisis es descomposición. Por eso, hidrólisis es la ruptura de nuestras moléculas en presencia de agua. Y según su comportamiento frente a esa hidrólisis, todos nuestros lípidos se dividen en dos grandes grupos: saponificables y no saponificables. Bien, ¿de dónde salen estas palabras? Saponificables y no saponificables. ¿Qué significan? La lógica en realidad es bastante simple. La palabra saponificable literalmente significa que se puede saponificar, o sea que puede dar jabón. Y ahora mira esta reacción. Acá tenemos la hidrólisis de un lípido. Sí, hay agua, estamos en medio acuoso, pero además esta reacción ocurre bajo la acción de una base, es decir, un medio alcalino. Y como resultado obtenemos una molécula de alcohol y una sal de ácido carboxílico. Y si hablamos de lípidos, esas sales de ácidos grasos son justamente el jabón, es decir, los mismos jabones con los que nos lavamos las manos. Entonces, si un lípido puede sufrir hidrólisis en medio alcalino y como resultado forma jabón, este lípido se llama saponificable. En cambio, si un lípido no sufre hidrólisis en medio alcalino y por lo tanto no forma jabón, entonces se llama no saponificable. Mira, por ejemplo, este lípido no saponificable. No va a entrar en hidrólisis alcalina y por lo tanto no va a dar jabón, es decir, no va a dar sales de esos ácidos carboxílicos. Pero vos me podés preguntar, ¿hay un truco? O sea, ¿se puede saber a simple vista si un lípido es saponificable o no? Sí, hay un truco y de esto casi nadie habla. Mira, si en nuestra molécula, si en nuestro lípido hay un grupo éster, ¿qué es un grupo éster? Es este grupo COO. Si está presente, entonces justamente por este grupo éster va a producirse la hidrólisis. Eso significa que este lípido es saponificable. Por ejemplo, mira la molécula de al lado. Acá no hay grupos éster, acá no vemos COO. No hay, por así decirlo, una diana para nuestra base. No hay un lugar por donde pueda ocurrir la hidrólisis. Entonces, este lípido va a ser no saponificable. Así que, una vez más, los lípidos son sustancias orgánicas de naturaleza biológica insolubles en agua. Y como ya dijimos, según su comportamiento frente a la hidrólisis pueden ser saponificables o no saponificables. Los saponificables se hidrolizan, los no saponificables no entran en hidrólisis, o sea, no se hidrolizan. A su vez, los lípidos saponificables se subdividen en lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples, al hidrolizarse, dan solamente alcohol y ácidos grasos. Los lípidos complejos son un poco más complejos. Al hidrolizarse también van a dar alcohol y ácidos grasos, pero además van a aparecer algunas moléculas adicionales. Ahora lo vamos a ver. Veamos un ejemplo de lípidos simples. Acá justamente vemos que al hidrolizarse se obtiene una molécula de alcohol y una molécula de ácido graso. ¿Quiénes son los ácidos grasos? Son ácidos que forman parte de las grasas. También se los llama ácidos carboxílicos superiores.
tienen una gran cantidad de átomos de carbono en su cadena. Mira, C17 contiene 17 átomos de carbono. De los ácidos grasos vamos a hablar al final del video. Esto es un ejemplo de triacilglicéridos, o dicho en palabras simples, una grasa. Por el nombre en realidad ya se entiende bastante bien su composición. Glicérido proviene del glicerol, es justamente esta molécula. Es un alcohol de 3 carbonos, el glicerol. Triacil, ¿qué nos dice? Tri obviamente significa 3. Y acil nos da a entender que vamos a tener residuos de estos ácidos grasos. Entonces, si te preguntan qué son las grasas, vos tenés que decir, son ésteres. Acá vemos nuestro grupo éster. ¿Ésteres de quién? Del glicerol. Acá está el residuo de glicerol, míralo. ¿Y de quién más? De los ácidos grasos. Acá están sus residuos. Y justamente esos residuos se liberan durante la hidrólisis. Acá tenemos la fórmula general de los triacilglicéridos. Acá están los residuos de nuestros ácidos grasos. Ahora pasemos a los lípidos complejos. Como ya dijimos, ahí vamos a obtener alcohol, nuestros ácidos grasos y además algunas moléculas adicionales. Entre los lípidos complejos, por ejemplo, están los fosfolípidos. En realidad, por el nombre ya se entiende bastante la composición. Fosfolípidos. ¿Quiénes son los lípidos? Ya lo sabemos. Y la raíz fosfo nos indica que además del alcohol y del ácido graso, también va a haber grupo fosfato. Y nuestros fosfolípidos a su vez se subdividen en glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a estar justamente en este alcohol. Mira, en los glicerofosfolípidos el alcohol va a ser el glicerol, que recién acabamos de ver. En los esfingofosfolípidos el alcohol va a ser la esfingosina. Ahora lo vamos a ver. Empecemos por los glicerofosfolípidos. Esto es exactamente lo que te acabo de decir. Va a haber un alcohol. Mira, acá está el residuo de nuestro alcohol, el glicerol. Ahí está. También vemos ácidos grasos y algo más. En nuestro caso, este algo más es este grupo fosfato. Pero fíjate que a este grupo fosfato pueden unirse otros fragmentos. Por ejemplo, fosfatidilserina. Fosfatidil es este fragmento que contiene el grupo fosfato, el residuo del glicerol y los residuos de ácidos grasos. Todo esto es fosfatidil. Si a eso le unimos serina, este fragmento, entonces obtenemos fosfatidilserina. Si a nuestro fosfatidil le unimos etanolamina, acá está la etanolamina, obtenemos fosfatidiletanolamina. Si le unimos colina, este fragmento, obtenemos fosfatidilcolina. Bueno, creo que ya entendiste. O sea, acabamos de ver de verdad que en la composición de los glicerofosfolípidos entra el residuo de quién? De nuestro alcohol, del glicerol. Ahora vemos los esfingofosfolípidos. Como te dije, la diferencia va a estar en el alcohol. En los esfingofosfolípidos el alcohol va a ser la esfingosina. Mira, este es el fragmento marcado con la línea punteada. Eso es la esfingosina. ¿Y qué vemos? Vemos un alcohol, en este caso esfingosina. Vemos acá está el residuo de un ácido graso y dijimos que además tiene que unirse algo más. En este caso va a ser un grupo fosfato porque estamos hablando de esfingofosfolípidos, ¿sí? O sea, va a haber un grupo fosfato y a ese grupo, como vemos, está unido un residuo de colina. Acá tenés un ejemplo de esfingofosfolípido. Bien, esto más o menos ya lo desarmamos. Dentro de los lípidos complejos no solo están los fosfolípidos, sino también los glucolípidos. Pero otra vez, activemos la lógica. Es un lípido complejo, o sea, tiene que contener alcohol, ácido graso y algo más. ¿Qué te parece? ¿Qué es este algo más? A juzgar por el nombre. Claro que sí, va a contener un carbohidrato. Pero yo te propongo comparar los glucolípidos con los esfingofosfolípidos. ¿Por qué? Porque en ambos casos aparece este alcohol terrible, la esfingosina. O sea, el alcohol va a ser esfingosina en los dos casos. Mira, acá está. Después van a estar necesariamente los ácidos grasos. Acá hay un ácido graso y acá también hay un ácido graso. Más algo adicional. Acordate que en los esfingofosfolípidos ese algo era un grupo fosfato al que se le podían unir otras moléculas. Pero en los glucolípidos ese algo va a ser
un carbohidrato. A su vez, los glucolípidos se subdividen en cerebrócidos y gangliósidos, pero ahora no nos vamos a meter demasiado en esto. El que necesite profundizar, que profundice. La verdad, mis sinceras condolencias para los que de verdad tengan que aprenderse todo eso con fórmulas. A nosotros en la facultad ya no nos pedían estudiar tanto, llegábamos hasta este punto y ahí nos frenamos. Bien, con esto ya desarmamos probablemente la parte más complicada de los lípidos saponificables. Ahora veamos los no saponificables. No van a tener grupo éster y por lo tanto no van a sufrir hidrólisis. Entre los lípidos no saponificables se encuentran los derivados del ciclopentano per hidrofenantreno. ¿Y de dónde salió esto? Por Dios. Mira, tenemos una molécula llamada fenantreno. En esencia son tres anillos bencénicos. Si a esos anillos les quitamos los dobles enlaces, obtenemos perhidrofenantreno. Y si a este perhidrofenantreno además le agregamos un ciclopentano, obtenemos la molécula del ciclopentano perhidrofenantreno. Acá la tenés, mírala. Y presta atención justamente a este carbono 17. ¿Por qué? Porque nuestros lípidos no saponificables se van a dividir en subgrupos según la cantidad de átomos de carbono que tenga la cadena lateral unida a este carbono 17. ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo, las hormonas esteroideas, entre las que están los corticosteroides y los progestágenos, contienen dos átomos de carbono en C17. Las hormonas sexuales no tienen átomos de carbono adicionales en C17. Por ejemplo, los ácidos biliares como el ácido cólico, el ácido desoxicólico, contienen 5 carbonos en C17. Después están las vitaminas esteroideas, por ejemplo, las vitaminas D2 y D3, ellas van a contener 8 átomos de carbono en 17. Y por último, los esteroles y los estéridos, es decir, el colesterol y sus ésteres, también van a tener 8 átomos de carbono en el carbono 17. De todos modos, a lo largo de todo el curso de bioquímica vamos a volver a esto una y otra vez. Ahora no te voy a choquear con toda esta información y con todas esas fórmulas. El que lo necesite, que lo mire en el libro. Lo importante es que yo ya te di la base, te di la comprensión, después cada uno, según sus necesidades, o profundiza o se queda hasta acá. Pero ahora vamos a hablar de los ácidos grasos. Te recuerdo que los ácidos grasos, por cierto, formaban parte solamente de los lípidos saponificables, porque ahí nuestros ácidos grasos estaban unidos por un grupo éster, ¿a quién? A nuestros alcoholes. Y estos ácidos grasos, que tienen una gran cantidad de átomos de carbono en su cadena, se dividen en saturados e insaturados. Entre los saturados están el ácido palmítico, el ácido esteárico y el ácido araquídico. Contienen 16, 18 y 20 átomos de carbono respectivamente. O sea que, como ves, realmente las cadenas son muy largas. Por eso las cadenas carbonadas suelen representarse con estas líneas. Ten en cuenta que en cada vértice hay un carbono. O sea, acá hay un carbono, acá hay otro carbono, acá otro, acá otro, acá otro y acá otro. En cada vértice hay un átomo de carbono independiente. Eso tenelo muy presente. Ahora hablemos de los insaturados, o sea, de los ácidos grasos que en su cadena contienen dobles enlaces. Los saturados, como viste, no tenían dobles enlaces. Ahí todos los enlaces eran simples. ¿Qué significa simples? Que los átomos de carbono están unidos entre sí por una sola línea, por un solo enlace. Bien, ¿quiénes entran entre los insaturados? Los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados. Mono significa uno, o sea que en sus cadenas va a haber un solo doble enlace. Mira, entre los monoinsaturados están el ácido palmitoleico y el ácido oleico. Contienen 16 y 18 átomos de carbono respectivamente. Presta atención a la notación, que significa C16 sobre 1. C16 significa que hay 16 átomos de carbono y sobre 1 significa que hay un doble enlace. Y este triangulito con el 9, ¿qué significa? Es delta 9, que significa la posición de este doble enlace. Pero ¿desde dónde contamos? Contamos desde el grupo carboxilo. Mira, este carbono que forma la parte del grupo carboxilo es el número 1. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Y efectivamente vemos que el doble enlace está en el carbono 9. Esa es la notación. Ahora pasemos a los ácidos grasos poliinsaturados. Como te imaginas, poli significa muchos, o sea, ahí va a haber varios dobles enlaces. Los ácidos grasos poliinsaturados se diferencian por la posición de los dobles enlaces con respecto al inicio de la cadena. Y eso se representa con la letra griega delta. Bueno, de hecho, eso ya lo acabamos de ver, pero además los ácidos grasos poliinsaturados también pueden representarse con la letra omega. Y en vez de contar desde el grupo carboxilo, contamos desde el otro extremo. ¿Qué significa eso? Mira, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados se dividen en omega 3, omega 6 y también omega 9. Esa omega nos dice en qué carbono, contando desde el otro extremo y no desde el grupo carboxilo, se encuentra el doble enlace. Por ejemplo, el ácido alfa-linolénico, C18 sobre 3 delta 9 12 15. Ay, Dios mío, vamos por partes. C18 quiere decir que hay 18 átomos de carbono. Sobre 3 quiere decir que hay 3 dobles enlaces. Y efectivamente es así. 1, 2, 3. Y lo que te decía recién, los ácidos grasos poliinsaturados pueden nombrarse usando delta o usando omega. Delta nos dice dónde están los dobles enlaces si contamos desde el carbono que forma parte del grupo carboxilo. Este carbono siempre es el número 1, pero también podemos contar desde el otro extremo, podemos considerar que ese es el carbono número 1 y entonces vamos a clasificar nuestros ácidos grasos poliinsaturados usando omega. Este es un ácido graso omega 3, porque acá está el primer carbono, acá el segundo y acá el tercero. Efectivamente, si contamos desde el extremo derecho, el doble enlace está en el carbono 3. Entonces, este es un ácido graso omega 3. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 6, que por cierto forman parte del grupo de la vitamina F, incluyen el ácido linoleico y el ácido araquidónico. ¿Por qué se llaman omega 6? Porque acá los dobles enlaces, si contamos desde el extremo derecho, van a estar en el carbono 6. En general, estas fórmulas hay que aprenderlas. Sí o sí hay que saber la posición de los dobles enlaces tanto desde el extremo donde está el grupo carboxilo como desde el extremo opuesto. O sea, hay que conocer la clasificación tanto por omega, tanto por delta. Y ahora hablemos del papel de nuestros lípidos en el organismo. La primera función es la función energética de reserva, porque nuestros triglicéridos, nuestras grasas, son la principal reserva energética del organismo durante el ayuno. En los adipocitos, las grasas pueden constituir entre el 65 y el 85% del peso. Para la musculatura estriada, el hígado y los riñones son la principal fuente de energía. Eso de hecho lo vamos a ver cuando estudiemos el catabolismo de las grasas. Vamos a ver la enorme cantidad de ATP que puede darnos una sola molécula de una grasa así, en comparación con la glucosa. La segunda función es estructural, porque las membranas celulares están formadas por fosfolípidos. Los glucolípidos y el colesterol son componentes obligatorios. Además, nuestros lípidos forman parte del surfactante. Es una sustancia especial que recubre nuestros alvéolos y no deja que se peguen entre sí, no deja que sus paredes colapsen y por lo tanto evita que los alvéolos se cierren. Es como si se mantuvieran abiertos y eso sostiene la ventilación y un intercambio gaseoso adecuado. La siguiente función es la señalización, ya que nuestros glucolípidos cumplen funciones receptoras y tareas de interacción con otras células. Además, el fosfatidilinositol participa directamente en la transmisión de señales hormonales hacia el interior de la célula. De esto vamos a hablar cuando estudiemos el sistema hormonal. Y también tenemos los derivados de los ácidos grasos, los eicosanoides. ¿Quiénes son los eicosanoides? Eicosa significa 20, o sea que son derivados de ácidos grasos que tienen 20 átomos de carbono en su cadena. Actúan como hormonas tisulares locales y regulan la función celular. Esto lo van a ver más adelante en fisiopatología y en farmacología. Entre estas hormonas tisulares locales están las prostaglandinas, las prostaciclinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Bien, la siguiente función es la protectora porque la grasa subcutánea es un buen aislante térmico.
y justo con la grasa mesentérica proporciona protección mecánica a los órganos internos. El factor activador plaquetario de naturaleza fosfolipídica participa en la agregación plaquetaria y cumple un papel como mediador de la inflamación y en la patogénesis del shock anafiláctico. En realidad, estas no son todas las funciones de nuestros lípidos. Con todas las funciones de los lípidos nos vamos a ir encontrando a lo largo de todo nuestro curso de bioquímica. Bien amigos, los felicito. Probablemente ya pasamos una de las partes más difíciles de la bioquímica, la clasificación de los lípidos. En la próxima clase vamos a ver cómo se digieren nuestros lípidos en el tracto gastrointestinal y cómo después se distribuyen por los órganos y tejidos. Amigos, si te sirvió, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima clase. Всем пока-пока. Chao.